Un ida y vuelta de sensaciones. La música. La música. GDS Radio. La radio que nos une. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Tu Historia en la Historia, en este día que se ha puesto fresquito después de un domingo espectacular, casi de playa, de hecho de playa, porque hubo muchísima gente que disfrutó este fin de semana largo y que disfrutó la playa y bueno, y todas esas actividades que nos tienen como protagonistas a los turistas que vinieron en cantidad, podemos decir. Hemos visto mucha gente ingresando por la autovía 2 en su momento, el mismo viernes, y mucha gente caminando, disfrutando de la costa, de los barrios de Mar del Plata, de las calles céntricas, de la calle Güemes también, obviamente, Alem. Bueno, ha sido una maravilla todo lo que se ha vivido este fin de semana con respecto a poder descansar y poder un poco palpitar, si Dios quiere, lo que será una buena temporada. Sabemos, y como siempre lo decimos, que Mar del Plata ha crecido tan vertiginosamente que cada vez que uno piensa en la temporada, que se sucede con tanta velocidad, debemos decir, porque ya estamos a las puertas de una nueva temporada, la 24-25. Bueno, en el caso de los que conocemos un poco el devenir de esta ciudad, por actividades propias, por actividades de la familia que tienen que ver con hotelería, gastronomía, sabemos que a veces las plazas no están completas y a último momento aparece gran cantidad de gente que viene por ahí por una sola noche, que circulan de aquí a las localidades de la costa vecinas, y podemos, entre otras cosas, recomendar que se hagan determinados ajustes, lo que tiene que ver con las calles de la ciudad, que realmente están muy maltratadas, es muy difícil transitar, es muy difícil desde el lado de la estructura de lo que es el asfalto de la ciudad. Por otro lado, no son cruces de lo que va a pasar cuando la gente quiera irse hacia las playas del sur, que van a ser más concurridas, y el regreso con esta novedad, por un lado, de la cantidad enorme de gente que vive en los barrios que circundan, sobre todo hacia el sur, la ciudad de Mar del Plata, desde aquellos primeros emprendimientos de Rumencó, recordamos, hasta todos los que se fueron estableciendo después, esa avenida Edison, que luego se va desdibujando, porque en el corte con Mario Bravo, con también la 39, hasta llegar al Bosque Peralta Ramos, todo eso, y hasta llegar a los countries, este gran complejo que todos conocemos, el Griego, toda esa circulación se va a ver muy afectada porque está en muy malas condiciones lo que es el asfalto, no está ni siquiera señalado. Así que cuando uno ya cae la tarde y de noche quiere volver, aunque sea muy temprano de noche, es muy difícil circular y la costa no está igual, pero más o menos. Así que en eso va a haber que poner muchísimo cuidado, sobre todo teniendo en cuenta que a esto se suma un gran atractivo que va a ser la apertura del supermercado Coto, que está allí también en la zona de Rumencó, de Arenas, Las Brunas, todos estos countries. Es hablar de emprendimientos privados, cosa que no solemos
hacer demasiado aquí, pero en su cruce con lo público, que es el mantenimiento de la vía pública. Dirán ustedes que ahora se han recortado muchos recursos para la obra pública desde el gobierno nacional, pero esto sabemos bien que también pertenece al gobierno de la provincia y que hasta ahora se ha hecho poco y nada para poder consolidar lo que hace muchos años, décadas diríamos, se está hablando, vuelvo a nombrar como hago siempre, al arquitecto Dejan, que fue el que hizo, junto con un equipo de trabajo de la provincia, un estudio para hacer el corredor, que uniera la ruta 226, 88, la ruta 2, y poder rodear a la ciudad de Mar del Plata para llegar más rápido a la zona sur de la ciudad, y además toda la parte que tiene que ver con el movimiento económico de la producción de este cordón frutihortícola que tiene la ciudad de Mar del Plata, al puerto también, esos son los temas. Bueno, ahora se están planteando diversas alternativas, pero ahora, mes de octubre, casi ya el mes de octubre se fue, y los que sin saber demasiado, a otros que conocemos un poco más el tema y la historia de todo eso, sabemos que esto se va a transformar en una problemática complicada por el tema de la ida hacia el sur, que está cada día más concurrida. Ni hablar de lo que es el movimiento a la noche, cuando empiezan a surgir las fiestas en la playa, bueno, todo eso que nos genera realmente mucha preocupación, porque creemos que la ciudad por allí no cuenta con una estructura, entre otras cosas, de seguridad, como para poder tener un buen manejo de todo lo que es toda esta actividad enorme que tiene que ver sin duda con la cuestión económica y una posibilidad de ver a las como muy central en la elección del turismo. Así que es solo una reflexión que dejamos por aquí y que siempre, lamentablemente en los casos, la historia y el presente nos va dando la razón. Cuando nosotros decimos, mira, lo advertíamos en este momento, nosotros hace muchos años que estamos que se observe a la ciudad como si fuera un gran todo, vista desde arriba, si se quiere, como si fuera en un panóptico, a la manera de Foucault, y establecer cuáles son los puntos críticos y cuáles serían las mejores maneras, entre otras cosas, de que se circulara en la ciudad. Y además de que el propio vecino, el que vive en la ciudad durante 12 meses, pudiera tener una actividad que le asegure, entre otras cosas, un tránsito normal. Bueno, por otra parte, como siempre decimos y dejamos entrever aquí de todas las cuestiones que nos preocupan, hace unos días recibí una comunicación de Agenda 21 de Cultura en la que, llamaba la atención sobre determinadas buenas prácticas. Una de ellas era, que nos sorprendió gratamente, era todo lo que se desarrolló justamente teniendo en cuenta el paisaje productivo rural del partido de General Pueyrredón, que nos llevó a hacer todo un ciclo que tuvo que ver con nuestro paisaje, el valor de una hermosa y privilegiada comarca, que fue el ciclo de charlas del museo, del archivo histórico, y luego ese proyecto que culminó con Atardecer de Sabores, que fue como mostrar o demostrar realmente cuál es la fortaleza, ¿no?, de esta región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, con la enorme riqueza que tiene a nivel tierras, a nivel agua también, que es algo que más de una vez nos han señalado, a la cantidad enorme de arroyos que la surcan, que desembocan en el mar, y eso establecer un canon muy alto
de fertilidad de todo el cinturón frutihortícola que se fue desarrollando hasta tener en el día de hoy una producción que abarca 30.000 hectáreas. Para las charlas de ese momento habíamos hecho como un resumen que se llama Nuestro Paisaje, justamente el valor de una privilegiada comarca, y habíamos la historia, al principio, desde la época en la que vivían los gauchos y luego la evolución de una ciudad que era villa, pero recordemos que de esa villa balnearia su antecedente fue en la matriz productiva el saladero, porque esa fue una de las primeras fases de lo que fue la producción de la carne en la provincia de Buenos Aires. Estaba recordando, y tenía aquí un poco a mano, una desgrabación de una charla que dimos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a pedido de su consejo directivo, con el arquitecto Deschamps, en el que introdujimos todas estas cuestiones que por allí son bastante desconocidas. Por ejemplo, ¿no?, que en el año 1833, durante el gobierno de Rosas, fue cuando se impulsó en las primeras campañas de lucha contra el indígena, contra el aborigen. ¿Por qué? Porque Rosas tenía toda su propia industria que tenía que ver con la producción de la carne. Él tenía todo el engranaje desde la producción en sus estancias hasta el traslado de los cueros al puerto de Buenos Aires, los saladeros para la carne, y bueno, también un poco linkeando una cosa con la otra, la relación que existió entre Peralta Ramos y Rosas. Dicen que Peralta Ramos, el conocimiento que tuvo en la época de Rosas, justamente de esta personalidad, digamos, de Juan Manuel de Rosas, fue porque, como era un rico comerciante de paños, Patricio Peralta Ramos tuvo relación con los ejércitos de Rosas, porque según dicen algunos historiadores, había sido el que le había vendido paños para los uniformes de aquella época. Bueno, allí habrán comenzado su relación comercial, y hay muchas, digamos, material bibliográfico muy interesante que abordamos, entre otros que tiene que ver con las vaquerías en el Río de la Plata. Las vaquerías fueron una parte fundamental en el desarrollo del Río de la Plata y de las provincias. Como se pueden imaginar, el tema de las vaquerías relacionados con la presencia de los indios era realmente un punto de tensión, de conflicto, de crisis, y bueno, vamos a hacer como una especie de resumen y decir que tiene toda una cuestión muy simbólica, la cuestión del indio, y que fue abordada por poetas, por pintores, y por escritores como Esteban Echeverría, La Cautiva, y las pinturas de, entre otros, el propio Castañino, o el pintor Blanes, por ejemplo, Blanes, titulada La Cautiva, que es el título del poema de Esteban Echeverría, en el que cuenta las tremendas vicisitudes y todo lo que debió pasar aquella mujer blanca, raptada, de nombre Marta, quien debió asistir a la muerte de su marido, su hijo, y que también merece cosas en el Martín Fierro, cuando nuestro gaucho decide intervenir ante el ataque de un indio al hijo de una cautiva, y finalmente tiene que terminar huyendo de aquella tollería. El regreso de la cautiva, el rescate de la cautiva, fueron temas que desvelaron a los pintores, que han reflejado mejor que cualquier otro arte, inclusive que la literatura, lo que era esa época de nuestra historia de la provincia de Buenos Aires,
y también de nuestra historia como nación, porque esta cuestión de los malones y de sus tristes consecuencias fueron motivos de preocupación de las autoridades y de la población, ya que las incursiones mediante distintas tribus se producen con frecuencia en la época a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En la feroz batalla de San Carlos, luego de la cual falleciera Cafulcurá con 100 años de edad, el cacique Cafulcurá, recuerdan que fue uno de los caciques más emblemáticos, ¿no?, de lo que fue aquella época de nuestra historia. Le sucedió su hijo Manuel Namuncurá en el poder, y las incursiones indígenas a territorio blanco continuaron en 1873, en el 75, en el 76. Entonces el ministro de Guerra de Avellaneda, Adolfo Alsina, debió soportar la invasión más grande cuando atacaron cerca de 10.000 lanzas, o sea, 10.000 indios. Estamos hablando de 1874, cuando se fundó la ciudad de Mar del Plata. Ya hacía 15 años que estaban estableciéndose las bases de la actividad aquí en esta zona del Saladero, que había pasado de Coelho de Meireles a Patricio Peralta Ramos, y que luego compra Luro, como para relacionar un territorio y un paisaje con la propia historia de la ciudad de Mar del Plata. El tema de las vaquerías, como para también hacer una alusión a lo que fue una de las bases de nuestra industria, del frigorífico, porque el saladero, al pasar al frigorífico, fue cuando el saladero comenzó realmente a decaer, cuando comenzó a exportarse carne congelada, y cuando la carne salada dejó de tener ese amplio mercado que entre otras poblaciones había sido destinado a los esclavos que eran traídos desde África a Brasil, y que por eso tuvo que ver este consorcio brasileño de Coelho de Meireles en su búsqueda de nuevos lugares donde obtener esta materia, casi materia prima, ¿no? Encarar el comentario sobre las vaquerías y su época resulta una cuestión muy interesante, ya que su origen y desarrollo nos permite conocer cómo se encaraba la obtención del ganado. Para entonces era cimarrón en las primeras épocas, y cómo resultaba en la práctica su faena. Para entonces no existía una ley de marcas de ganado que protegiera los derechos de los productores. Tanto a lo largo de los siglos XVII y buena parte del siglo XVIII, la cuestión de la propiedad del ganado permanecía sin amparo legal. Las últimas vaquerías permanecieron activas hasta que se extinguió el ganado cimarrón. Las vaquerías se determinan justamente por la captura del ganado cimarrón, resultante de existir hacienda alzada, que se llamaba, que en principio pastaba en las cercanías a la ciudad de Buenos Aires, y luego, a medida que se fueron dictando ordenanzas para que en cercanías del casco urbano de Buenos Aires no hubiera hacienda suelta, la tarea principal consistía en formar cuadrillas que se internaban en los potreros a la búsqueda del ganado cimarrón y organizaban su arreo y sacrificio para el aprovechamiento del cuero y carnes saladas, como así del cebo, la grasa, el aceite y la carne más apetecible del animal. Las vaquerías eran rodeos de ganado cimarrón, que se realizaban durante el periodo colonial y que constituyeron la base del mercado de los cueros y del cebo, que fue la primera industria autóctona que se desarrolló en el país. Como para que nos demos una idea, el cuero y el cebo era lo que realmente se aprovechaba. No se aprovechaba la carne en la misma proporción al principio, cuando existía ganado cimarrón, ¿no es cierto? Había vaquerías que estaban en ambas bandas del Río de la Plata, la occidental, o sea, de nuestro lado, estaban radicadas al sur del río La Matanza, y aquellas que se localizaron en la banda oriental, lo que sería luego la República Oriental del Uruguay. Las vaquerías de la banda oriental estaban bastante más desarrolladas que las radicadas de nuestro lado, de la provincia de Buenos Aires, y en el año 1719 las vaquerías
fueron prohibidas por el municipio porteño, mientras que la última expedición de caza de ganado, fue registrada en 1718. Ahora, ¿qué afinidad tiene esto con nuestra ciudad de Mar del Plata? Estamos hablando de tu historia. En la historia estamos hablando, como les conté, de lo que es el resultado de este trabajo, de nuestro paisaje productivo rural, para llegar a esta publicación en lo que es las buenas prácticas de Agenda 21 de Barcelona. Si bien sabemos que ahora la producción se ha diversificado y que ahora hablamos en muchos casos de una población altamente refinada en cuanto a la elaboración de los platos que se obtienen, tanto de la carne como platos vegetarianos, también existen, y aquí en nuestro contexto, los cocineros que son gourmet saben, y los chefs saben cómo desarrollar también todo otro tipo de cocina que tiene que ver con lo vegano y con lo que se llama producción de la industria gastronómica de kilómetro cero. ¿Cuál es el kilómetro cero? El lugar de donde se obtienen los insumos. ¿Y cuál es ese lugar? Todo este partido de General Pueyrredón. Así que miren de dónde llegamos, de aquellas vaquerías, de la lucha contra el indio, del establecimiento cada vez más organizado de estas gérmenes de industria, digamos, para llegar a aquí a lo que estamos nosotros en este momento transitando, ¿no? Esto que nos pone en un lugar sobresaliente por sobre muchos otros municipios y muchas otras lugares de la República Argentina. Aunque sabemos bien, cada una de las provincias hay municipios que tienen su kilómetro cero y que son kilómetro cero de una producción totalmente diferente, con otro tipo de carnes, de tipo de vegetales. Así que tenemos la fortuna y el privilegio de vivir en un país que tiene absolutamente todos los frentes. ¿Qué relación tiene esto con Mar del Plata? Tiene afinidad fundamentalmente por la fecha de radicación del año 1856, después de comprar las tierras, la estancia que era de Lezama, el vizconde de Magua encargó a su socio, el portugués José Coelho de Meireles, la incursión por estas tierras para la instalación de un saladero de carnes, instalándose en la desembocadura al mar de una corriente hidráulica que se llamó, primero se llamó Arroyo de San Ignacio y por último Arroyo de las Chacras. Los gauchos trabajaban en las vaquerías de manera muy dura y no estaban debidamente recompensados, pues la paga se demoraba y resultaba insuficiente en comparación a las distintas tareas encomendadas. Entonces volveremos a recordar que con la sanción por el Congreso de la ley número 947 de la guerra en el desierto y la número 954 de creación de la gobernación de la Patagonia, se inicia en el país lo que se denomina una guerra de malones invertidos. Avanzan, incursionan en territorios indígenas las fuerzas del ejército y van organizando expediciones al desierto para ir de alguna manera liberando todos estos territorios, entre otras cosas por una cuestión económica. El 25 de mayo de 1878 el Ejército Nacional ocupó la isla de Choel, llegando así hasta un confín al que no se había arribado, como para tranquilizar todo lo que era al norte de ese río Choel, y se comienza a decir y hablar de ya la constitución de provincias, de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que al principio había había tensiones, no estaban establecidas todas lo que era la organización nacional, solamente la provincia, los pactos y todo lo demás, que fueron en el orden político los que consiguieron también organizar el territorio nacional. Otra de las instituciones que podemos mencionar es las pulperías, que es súper interesante porque las pulperías eran los lugares de encuentro y también de cambio de diligencias y demás que
iban de alguna manera avanzando sobre el territorio de una manera un poco más amigable que lo que eran, o sea, se iban dando los permisos para expender bebidas alcohólicas, porque la pulpería no nacía por una iniciativa absolutamente privada, sino que por una cuestión de la ley, el expendio de bebidas que se daban allí en los mostradores de la pulpería debían tener un permiso. Y es bastante llamativo, ya lo he contado otras veces, que la primera pulpería, la primera persona que está con Juan de Garay en la foto cuando se funda la segunda fundación de Buenos Aires, hay una mujer que es la que tiene la primera concesión de una pulpería en lo que luego sería la ciudad de Buenos Aires, en ese momento una pequeña villa. Y hay un cuadro que está en la legislatura porteña donde está esta mujer, está Juan de Garay, está el emblema de la Iglesia Católica también, que eran todos los que estaban en este acto de fundación de la ciudad. Bueno, después hubo otra manera de organizar el territorio, que fue por los alambrados, y así fuimos llegando a todo lo que de alguna manera podemos decir se organizó el territorio, las chacras y todo lo demás. Bueno, hay mucho para contar y para relatar. Siempre llegamos a la época de la fundación por Patricio Peralta Ramos, por el Saladero, la existencia de una gran cantidad de gente de campo, el emblemático capataz Rudecindo Barragán, que en el museo está el poncho de Rudecindo Barragán, estaba en exhibición, ahora está guardado, por supuesto, como corresponde, y bueno, seguramente iremos exhibiendo este tipo de prendas que son de la época fundacional de la ciudad de Mar del Plata. Todo este contexto rural le da a su vez una fortaleza muy grande a la ciudad de Mar del Plata, que no siempre miró hacia el mar como digamos, como manera de establecer un vínculo muy fuerte con el mar de todos sus habitantes, sino que siempre se dio más del lado de lo productivo, desde la artística, productivo desde el lado de la pesca y el puerto, y que en muchos casos también no ha vinculado lo que es su paisaje rural con lo que es su paisaje marítimo. Somos un todo, afortunadamente tenemos ese privilegio, y esto es un poco lo que quisimos reflejar en la primera de las ediciones que hicimos del paisaje productivo, campo, mar y sierras, para luego hacer nuestro paisaje productivo rural, que mereció esta mención, porque con todos estos condimentos hicimos el final de nuestras charlas del verano del año 2022 con Atardecer de Sabores, y a eso queríamos llegar. Ahora Agenda 21 de Cultura de Barcelona, cuando habla de todo lo que cada una de las ciudades que han formado parte de esta Agenda 21, nosotros comenzamos a hacer las gestiones en el año 2006-2007, y finalmente la ciudad de Mar del Plata ingresó con proyectos del arquitecto Deschamps, cuando era coordinador del Consejo de Cultura, en el año 2011. Y hemos participado ya en 3 de los premios internacionales, y en los 3 hemos obtenido menciones. En este caso, el último fue presentado por la Secretaría de Cultura, porque siempre tiene que presentarlo un funcionario. Entonces el arquitecto, el profesor Carlos Balmaceda, que era secretario de Cultura en ese momento, nos dijo que a él le interesaba que la ciudad estuviera representada a través de este proyecto, que, como cada una de las cosas que hacemos y que hago, tiene su paraguas en la Asociación de Amigos del Archivo Histórico
municipal, porque me parece que esa es la manera de que pertenezca al ámbito de lo público, y así está presentado con la firma del profesor Carlos Balmaceda, este proyecto, Nuestro Paisaje, el valor de una hermosa y privilegiada comarca. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un tema musical y luego sí vamos a leer cuáles son las bases de este proyecto, porque todo esto que hemos dado como introducción y la mención de este proyecto tiene que ver con que tenemos una idea bastante firme de recuperar esta mención y de poner otra vez sobre el escritorio, digamos, lo que significó este trabajo que hicimos, porque creemos que todavía no se le ha dado la entidad que tiene, ¿no? Desde el lado del museo nosotros hacemos una tarea bastante importante con respecto a eso, pero nos parece que es muy interesante porque abre las puertas a ver lo que es la industria, la producción y, entre otras cosas, lo que es uno de los indicadores culturales de nuestra ciudad, como es la gastronomía, puesto en primer plano y abriendo como una red a todo lo que compone ese producto final, que es el plato que nos distingue. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema musical y continuamos aquí en Tu Historia, en la Historia.
Bueno, muy bien, estábamos escuchando Pasaje Urbano, que es una banda de acá de Mar del Plata, así que, bueno, nosotros como siempre poder de alguna manera difundir aquellos temas que tienen que ver con nuestra cultura, que nos parece sumamente interesante. Bueno, estábamos hablando de lo que es de lo que tiene que ver fundamentalmente con la cultura, vista como una construcción colectiva, como decimos nosotros, como para darle un cierre al tema, ¿no? Como para poner un punto de acuerdo en lo que significa la cultura. Pero lo mismo pensamos del paisaje. Siempre decimos, el paisaje es una construcción colectiva, también, como la cultura, y el paisaje tiene mucho que ver con la democracia. Esto que hablábamos de nuestra oposición a la torre de 35 pisos en la costa, allí en la manzana delimitada por la calle Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho, Gascón, bueno, justamente en la punta de la calle Alem, enfrente a la otra torre del arquitecto Ott, que, bueno, es bastante llamativo, ¿no? Porque cuando hicimos el Encuentro Nacional del Paisaje aquí en la ciudad de Mar del Plata, esto lo hicimos en el mes de septiembre, y en el mes de noviembre hubo mucha insistencia y bueno, yo no pude viajar al encuentro que era latinoamericano del paisaje, en el que la red argentina tenía un rol protagónico. El coordinador general, que fue el fundador de la red argentina del paisaje, nos invitó muy especialmente, bueno, quería a toda costa que fuera a Punta del Este, y todo el evento que se desarrolló en Punta del Este se desarrolló en un lugar absolutamente bucólico, en medio de Punta del Este. Tiene un paisaje realmente, todo lo que es el borde, digamos, de la ciudad y yendo hacia el norte, no tiene mucho que ver con lo rural, con el campo, con la naturaleza, bueno, con esas serranías tan propias del paisaje uruguayo. Y allí hay un museo que es el lugar que es de arte moderno, que es donde se desarrolló en parte este encuentro latinoamericano del paisaje. ¿A qué viene este cuento? A que ese museo lo construyó, lo diseñó de manera sustentable, amigable con el ambiente y todos los parámetros deseables que ustedes se puedan imaginar, el mismo arquitecto que hizo la torre aquí en la avenida Colón, en la avenida Alem, en la calle Alem, el arquitecto uruguayo Carlos Ott. Entonces uno piensa por qué se le da determinadas pautas, límites, por lo que fuere, en un lugar, y se permite que se haga algo tan agraviante con nuestro ambiente, con nuestro paisaje, porque las torres existen, los desarrollos existen, muchos dicen que es una lucha que no tiene ningún sentido, pero si vemos la agresión a todo ese barrio de la torre, que ya está en sus últimos pisos, y las que se están proyectando como nuevos emprendimientos, y pensamos que ese mismo arquitecto hizo, el de la torre que ya está casi terminada, hizo este museo allí en la zona rural de lo que es el departamento de Maldonado. Bueno, es como bastante paradójico, ¿no? Creo que permitimos hacer cosas aquí, o desarrollar cosas aquí, a las mismas personalidades, que sin ninguna duda lo son, del ámbito de la arquitectura, que en otros lados, con otros parámetros, hacen algo tan maravilloso como este museo del que les estoy hablando. Y bueno, y para hablar de lo sustentable, de lo que es el paisaje y la democracia del paisaje, que me tocó también hacer una ponencia junto con justamente Roberto Mulieri, que es
esta persona de Uruguay, hablando de todo eso y haciendo como una sincronía con todo eso, es que nosotros defendemos tanto el hecho del desarrollo, inclusive pensándolo desde el lado de la producción, de poder hacer una producción más orgánica, que se ponga límite a lo que es la fumigación en todo el cinturón del partido de General Pueyrredón. Y bueno, un poco pensando en una cantidad de parámetros que nos gustaría que se pusieran de manera firme, es que pensamos en hacer esto de atardecer de sabores como culminación del proyecto de charlas Nuestro Paisaje Productivo Rural. Y a propósito de eso, surgió este proyecto y obtuvo esta condición de buenas prácticas como para que sepamos cuál es la referencia, ¿no es cierto? Y bueno, si vamos al proyecto en sí, un poco, si en algún momento lo podemos compartir, esto que es el boletín que envía Agenda 21 sobre las buenas prácticas, vemos que el proyecto tomó una dimensión que era un poco la esperada, pero cuando eso sucede también es como que nos da muchísimo orgullo, ¿no? Mucho de lo que nosotros proponemos nos da esa sensación de satisfacción, porque sabemos, o esto nos indica, que estamos en el camino correcto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas buenas prácticas? Entre otras cosas, de lo que son los mercados en la ciudad de Mar del Plata. Cuando hablamos de desarrollo urbano, tenemos que tener como en la cabeza el mapa de la ciudad de Mar del Plata, sus barrios antiguos, el puerto y el viejo barrio de la estación. Este proyecto de las buenas prácticas de nuestro paisaje productivo rural tuvo también en cuenta el hecho de que la producción tiene una vinculación muy fuerte con lo que es el barrio de la estación. Por un lado, porque muchos de los productos que se sacaban en circulación de la ciudad de Mar del Plata, entre otras cosas el pescado, a partir del establecimiento de las fábricas de hielo allí en la zona de la estación, hicieron que estos productos pudieran llegar en buenas condiciones a la ciudad de Mar del Plata, entre otras cosas productos comestibles y otros productos como las flores, por ejemplo, de lo que siempre hablamos, ¿no? Que las flores que se producían en el cinturón fruti-hortícola en grandes viveros llegaban a la ciudad de Buenos Aires y entre otras cosas se vendían en florerías o se usaban para grandes banquetes, que en una época del siglo pasado era muy común que se hiciera todo una organización en ese sentido. Por otra parte, la producción, que tiene que ver con las fotos que se eligió para las buenas prácticas en Agenda 21, es la foto de Eugenia Krause, docente de la Escuela de Gastronomía de nuestra ciudad de Mar del Plata. También es una de las cocineras chef más interesantes. Es una persona que sabe muchísimo de lo que es el uso de elementos que son de una sustentabilidad muy interesante, porque ella, por ejemplo, nos contaba que parte de lo que usó en este atardecer de sabores de Villa Mitre, ella traía algunas hierbas de Chile, porque acá no se producían, y que, las hizo llegar de alguna manera a la ciudad de Mar del Plata para poder cocinar, y cocinó mucho con papa, que es, uno de nuestros elementos más significativos. Y por otra parte, también tiene su cocina, que lo vamos a mencionar, es la cocina de Eugenia,
y también es una de las referentes de Asian Ghetto, así que bueno, allí está en la foto de Agenda 21 de Cultura, y detrás de ella en exposición el mostrador de Calmar, que es de Débora Sapsay, que hizo un trabajo enorme en la ciudad de Mar del Plata para establecer el gin como desde su inicio hasta su comercialización, o sea, de la producción de los cereales para hacer el gin hasta la comercialización. Hicieron todo una línea productiva que comenzó en la ciudad de Mar del Plata y termina en la ciudad de Mar del Plata con este impacto enorme que dio el gin desde el momento en que se pudo establecer estas destilerías aquí. Y bueno, además por ser una persona realmente encantadora, Débora Sapsay es la hija de Daniel Sapsay, el reconocido abogado constitucionalista, y bueno, se estableció en la ciudad de Mar del Plata. Es una persona que tiene mucha energía positiva, mucho empuje, y que fue una de las personas que nos acompañó en este atardecer de sabores, que recordamos que fue muy importante porque cada uno de ellos donó su trabajo, y el producto de lo que se obtuvo en ese evento de atardecer de sabores fue absolutamente a beneficio de nuestra Villa Mitre. Así que bueno, son cosas que siempre nos gusta recordar y refrescar y renovar, porque también nos parece que son buenos proyectos para reiterar en esta temporada que viene. Esperemos tener suerte y poder de alguna manera organizar otro atardecer de sabores y poder hacerlo desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico y con la ayuda de tanta gente tan talentosa de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hemos ido desde los indios y gauchos hasta Rosas, pasando por los malones, las vaquerías, el comienzo de nuestro lugar de importancia, de privilegio como productores ganaderos, y también, y por sobre todas las cosas, como una región del sudeste de la provincia con un cordón frutícola maravilloso que tiene que ver con una fertilidad de las tierras impresionante, con el agua, con el viento, con este clima que ayuda a que todo esto se pueda desarrollar. Y finalmente, para llegar a esto que se ha firmado después de muchos años de trabajo, como es la industria de la gastronomía, de una gastronomía gourmet y de calidad, con una enorme cantidad de establecimientos, algunos más grandes, otros muy pequeños, que tienen que ver con la cocina en la ciudad de Mar del Plata, y que eso también se ve reflejado en la oportunidad que tienen muchos de estudiar en las escuelas de gastronomía de nuestra ciudad. Y así hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a Guillermo Sanmartino, y les voy a dejar una recomendación de agenda, digamos, de agenda cultural, pero que me parece muy importante, que es que el jueves a las 18 horas va a haber una charla muy interesante en el espacio COBA, que depende del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, que tiene con la planificación, y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es la planificación y el patrimonio como fundamental para poder decir, bueno, de alguna manera nosotros defendimos el patrimonio y lo hacemos de manera organizada, planificada. Bueno, creo que es una asignatura pendiente que tiene el Colegio de Arquitectos, siempre lo digo. Aquí envío el material para que Guillermo lo publique y podamos estar presentes los que puedan el 16 de octubre a las 18 horas allí en el espacio COBA. Entrada libre y gratuita.
para arquitectos y para periodistas y para todos los que tienen interés en este tema. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo San Martino. Terminamos así este programa del día de hoy y nos reencontramos el próximo lunes con una nueva edición de Tu Historia en la Historia. Siempre vigentes. Nuestra propia versión de la primavera en GDS Radio. Siempre en movimiento. La música toma color a primavera. La radio te pone en temperatura perfecta. Perfecta. Siempre en movimiento. GDS Radio. Springtime.